me relevar el hecho de que como personas jóvenes relativamente y muchos otros sí jóvenes, mucha formación e inteligencia pueden levantar plataformas como lo que ustedes levantan. Una Muchas cosa muy gracias. atractiva, digna de emularse. Sí, muchas gracias. Bueno, esto es ante la necesidad de tener medios de comunicación que se dediquen al periodismo y no a hacer proselitismo político, ¿no? Esa es la idea. Claro, es una línea muy delgada la que separa campos que señala César. Pero en buena hora que hay personalidades del mundo de la comunicación que tienen esto en mente para efectivamente que la ciudadanía tenga claridad sobre esto. Exactamente. Bueno, Alex, cuénteme, usted está por el Partido Socialista como candidato a la Asamblea por la circunscripción norte. Efectivamente, César. El Partido Socialista Ecuatoriano hace una alianza con otras fuerzas políticas. Usted ya mencionó algunas, pero yo añado ahí a Unidad Popular Ujú. y a Pachacuti. Si bien en la papeleta electoral van a asomar solo tres números, el número 2, el número 17 del Partido Socialista y el número 20 de... Es así, otros movimientos como Somos Agua, que no tiene registro electoral, está obviamente el partido de Diego Pérez, nuestro candidato a la presidencia, y está también ahí el sin número, pero el apoyo decidido al de Pachacuti a nuestras candidaturas. Como usted dijo, César, estoy representando a esta alianza en el centro norte, Chincha. Es decir, soy candidato de esta circunscripción. En Pichincha hay cuatro Ujú. circunscripciones. Una de esas está considerando, y por tanto la lista que se ha integrado, porque ahí se eligen cuatro Cuatro, pero solamente el Partido Socialista o de la Alianza. la configuración de la lista es de Ya. la alianza. El Partido Socialista está a la cabeza, Ujú. en este caso representará a todos. Ah, ya. Listo para tener claro justamente que ustedes van en alianza, no es que En van cada alianza, partido en con alianza. su lista, ¿no? En alianza, ventajosamente logramos un acuerdo muy interesante, porque no es fácil. ¿De acuerdo? De acuerdo. No es fácil ponerse de acuerdo. Un acuerdo nacional. Lo que está pasando en esta circunscripción de Pichincha pasa en las demás circunscripciones del país y en las provincias. Es decir, hay una especie de una construcción de una situación inicial de un conjunto de fuerzas populares identificadas con las izquierdas, pero también se han incorporado sector centro. Y lo interesante en la candidatura de Iacu Pérez, César, es que cada día hay más adhesión. Se percibe, se siente el crecimiento de la candidatura. Porque claro, si bien es un cauce original esta alianza con estas fuerzas políticas, yo advierto, veo, porque estoy en la campaña en el día a día con Iacu Pérez y los demás candidatos, este torrente inicial de estas fuerzas, porque claro, nuestros políticas, porque comprendemos cómo es el Ecuador, o sea, entendemos cómo es el Ecuador, diverso, entonces no podemos circunscribirnos a un espacio. Nuestra alianza es de puertas abiertas y eso es lo que estamos sintiendo, que cada vez esta especie de torrente virtuoso se va configurando. ¿Hacia dónde se dirige esto? ¿Qué cauce va a tomar esto? Ujú. Me refiero a esta configuración de fuerzas políticas. El cauce es clarísimo. Nosotros necesitamos urgentemente reorientar el desarrollo del Ecuador. No podemos seguir en la situación a la que se nos han llevado. Justamente esa viene mi siguiente pregunta. La Alianza tiene mucho que conversar para el tema del desarrollo del país. Pero ustedes no se van a enfrascar en la misma pelea porque ya, o sea, la gente está cansada del anticorreísmo, correísmo. Claro. Bueno, ¿cuál es la propuesta que se puede hacer? Perfecto, César. Mire, nosotros entendemos al Ecuador en su esencia, así como conocemos y sabemos de dónde proviene, quién es Iacu Pérez y los candidatos que estamos con él, provenimos de sectores populares, humildes, que nos hemos formado profesionalmente y el trabajo permanente permite, por ejemplo, tener un hogar con ingresos adecuados. Digamos. Pero esa no es la situación de la mayoría de ecuatorianos. Entonces, tengo la clara sensación de que la clase política o algunos representantes de la clase política no sintonizan con los intereses del pueblo. César, la gente ecuatoriana, nosotros aquí en Quito, en Pichincha, en la costa, en la Amazonía, no somos peleones. Nosotros nos interesa la buena amistad. Somos o buscamos ser alegres, ¿sí? Pero nuestros políticos se caracterizan por pelear. Eso no nos representa. Entonces, esta alianza
busca primero sintonizar con la gente y atender sus necesidades fundamentales, sus intereses, no de la coyuntura, sino de largo plazo. Porque hemos de coincidir, César, que el país es un país muy desigual, extremadamente desigual. Hay una gran población que vive con lo justo y hay pequeños grupos, pequeños sectores económicos muy poderosos, ¿sí? Y esa brecha tan enorme no le hace bien al Ecuador. Entonces nosotros pensamos con este torrente impetuoso que me estoy permitiendo graficar, empezar y dar un giro para atender los intereses de esta mayoría, que se concentran sobre todo ahora en seguridad, en educación, el problema de la economía, ¿sí? La seguridad social, que debemos proteger a nuestros adultos mayores, se concentra en el acceso, por ejemplo, a la educación pública. El único criterio que podría ser el que oriente las acciones del gobierno de Yacu Pérez y de nosotros como parlamentarios, como asambleístas de gobierno, va a ser atender, mirar, que no se ha mirado en décadas en el país, las necesidades, las urgencias, las carencias, las aspiraciones, los sueños de la mayoría de ecuatorianos. Ese es el criterio con el que se va a gobernar. Pero ahí vendrá la típica de que justamente el grupo al que usted se refiere, a ese grupo minúsculo que tiene o que acapara más riqueza, pueden ver en ustedes una amenaza, porque siempre, o sea, quien piensa en la mayoría, en el pueblo, es una amenaza para estas élites que son pequeñas, ¿no? Efectivamente, nosotros pensamos que con decisión política se pueden hacer cambios importantes. Y no queremos que nadie nos vea como amenaza, ¿no? Este es un país en el que podemos caber todos, ¿sí? Pero vamos a vivir mejor si hay una sociedad más igualitaria, más equitativa, si la gente puede acceder a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿sí? Que todas las personas puedan tener seguridad. Ese país va a ser mejor para todos. Nosotros vamos a privilegiar a estos sectores que son los sectores por los que hemos trabajado toda la vida. Pero por supuesto, estos otros grandes grupos también habrá que tener las cosas claras para que contribuyan al desarrollo del país. Desarrollo que significa también que la gente pobre tenga posibilidades de trabajar y no solamente sectores específicos de la sociedad. A esto me he dedicado toda la vida, César. Yo soy miembro del Partido Socialista desde muy joven. En las aulas universitarias me incorporé al Partido Socialista. Me he mantenido ahí. Claro que mi vocación ha sido más orientada, dirigida a desarrollarme en el mundo académico. Yo soy profesor universitario, soy profesor de posgrado, he sido vicerrector, inclusive de un prestigioso centro público internacional de posgrados aquí en el Ecuador. Estudié aquí en mi país, gracias a una beca, he salido a varios países donde he estudiado posgrados y debo relevar, por ejemplo, una maestría que hice en Argentina en políticas sociales y económicas. Es decir, me he preparado para conocer a profundidad lo que pasa en mi país, para intentar cambiarlo. Y ese es el propósito de esta alianza. Claro que se puede con Yacu Pérez. También en Argentina, bueno, esta maestría que le comento es en Argentina, en una universidad pública, y también en una universidad pública en Argentina estudié un doctorado en economía. Pero jamás me he desvinculado a la lucha social, a la lucha popular. Yo consigo al académico como el hombre que logra relacionar estos conocimientos, digamos, en el campo específico mío, la economía, con la realidad que vive la gente, y por eso he participado toda mi vida en el Partido Socialista. Y ahora me corresponde liderar esta lista de candidatos en el norte de Quito. Muy bien, Alex, yo quiero preguntarle porque mucha gente pensará y dirá, bueno, Pachacutic estuvo aliada al gobierno de Guillermo Lasso. Yacu Pérez apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta. ¿Qué le hace diferente hoy cuando ya todos conocemos lo que Guillermo Lasso ha hecho en el país y cómo lo está dejando? ¿Qué le hace diferente hoy a Yacu y a sus candidatos para la Asamblea Nacional? Me parece que hay que tener presente el momento político en el que se vive. Las decisiones de Yacu como candidato anteriormente fueron esas, matizando, porque no es que se apoyó, pero hay que matizarlas, pero indudablemente hubo una decisión en torno a eso. En otros momentos se adoptan otras posiciones.
Este vaivén político, no de mis candidatos, de nosotros, los políticos, digamos, sino este vaivén político e inestable es consecuencia de la situación socioeconómica que vive el Ecuador. Entonces, cuando hay conflicto social, eso se refleja en la política. Eso se refleja en el Parlamento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las definiciones de los políticos hay que situarlas en su contexto histórico, en su momento. Yacu hoy es un candidato que comprende cuál es la perspectiva del Ecuador. No podemos continuar con la situación de las últimas 4 décadas, porque se han agudizado los problemas que hoy se manifiestan, por ejemplo, en esta violencia irracional. Una violencia que podría ser controlada con lo que tiene el Estado, pero que no se lo está haciendo adecuadamente. Entonces, Yacu comprende esto, las fuerzas de las izquierdas comprendemos esto, abrimos el abanico para que otros sectores se involucren, porque claro, reencauzar, reenrumbar al Ecuador requiere del aporte de todos, de todas. En este caso, ustedes para refundar, para cambiar al país, ¿podrían pensar en apoyar esa tesis de una nueva Asamblea Constituyente o no? Bueno, César, precisemos. Queremos iniciar un cambio sustancial. Nosotros, por más que la decisión política la tenga Yacu, y nosotros en el Congreso, en la Asamblea Nacional también apoyemos esas decisiones, tenemos que tener conciencia de que el próximo periodo va a ser de 1 año y medio. Sí. 1 año y medio. Entonces vamos a iniciar, a dar los pasos iniciales, a dar señales, eso sí, contundentes, a tomar decisiones con mucha fuerza para reencauzar el país. Nosotros no vamos a cambiar todo lo que está ocurriendo en tan corto tiempo. Vamos a dar los pasos iniciales. Se discute mucho sobre la asamblea, pero claro, si una asamblea se integraría para pensar el país del futuro, sería maravilloso. Pero lo que ocurre, ecuatorianas, es que está pensándose en una asamblea con el propósito de encubrir lo que ha pasado en el país en las últimas décadas, en los últimos gobiernos. No se está pensando en una asamblea para reencauzar al país hacia un futuro, porque nuestro país tiene mucha riqueza, mucho potencial y tenemos un futuro que debería ser próspero para todos, no solo para pequeños grupos. Entonces, una discusión sobre una constituyente, por ejemplo, debe poner sobre la mesa estos elementos y no aquellos subterfugios que buscan impunidad u ocultar o querer decirnos que en el Ecuador no pasó nada en los últimos 40 años. Vamos con sus propuestas. ¿Cuáles van a ser las propuestas fundamentales de Alex Remache de llegar a la Asamblea Nacional? César, y a la audiencia de tantas plataformas que ustedes trabajan, hay que ser objetivos. En 1 año y medio se puede hacer pocas cosas, pero vamos a hacerlas bien. En el caso concreto de la candidatura del centro norte de Pichincha, estamos proponiendo un solo elemento, uno solo, que se concentra en lo que se ha denominado leyes que fomenten el trabajo juvenil con base tecnológica. Es decir, tomar el ejemplo de ustedes, de este grupo de profesionales, ¿sí?, que utilizan la tecnología, se asocian, hacen una empresa pequeña, con gran potencial, sin duda, llegan a miles, a decenas de miles como seguidores de ustedes, tomar ese ejemplo para que otros jóvenes puedan hacer algo parecido, digamos. Pero necesitamos, para esta idea, reformar un conjunto de leyes. Entonces nuestra propuesta va a estar encaminada a una ley orgánica que reforme, entre otras leyes, por ejemplo, el Código Ingenios. ¿Ya? Este código, que es voluminoso, tiene cientos de artículos, si no 1000, donde se habla, por ejemplo, de las patentes, donde se habla, por ejemplo, de crédito. Otras leyes, como por ejemplo el Código de Trabajo. Nosotros, lleva años, ¿no? Lleva años y hay propuestas, hay proyectos. Hay como 3 proyectos y ninguno avanza. Pero nosotros le hemos apuntado a un artículo del Código de Trabajo, al artículo 15 del Código de Trabajo, ¿sí? Porque queremos hacer algo que se vea y que tenga efecto. O sea, esto de generar fuentes de trabajo para jóvenes es una necesidad, primero de los jóvenes y luego de los padres que tenemos hijos de 23, 25 años que han estudiado y no tienen dónde trabajar.
Entonces, por ejemplo, el Código de Trabajo, este artículo que he mencionado, debería dar la posibilidad para que esos nuevos emprendimientos, nuevas empresas, o para aquellas empresas que se están expandiendo, o para aquellas empresas que inician sus operaciones, obligarles que por ley el 20% de su planta, de su mano de obra, sea joven. Una reforma razonable, parece que es sencilla y de un solo artículo. Claro. Hay otras leyes también. Claro, pero vuelta ahí, vendremos los que ya pasamos de más de 35, 40 años. ¿Qué va a pasar con nosotros? También es nuestra preocupación y en ese caso estoy yo también. Claro. Lo que estoy diciendo es que aquellas que inician las operaciones, las que inician, obviamente habrá que reforzar, porque ya le comenté antes, el adulto mayor es nuestra preocupación, las personas jubiladas son nuestra preocupación. Entonces ahí habrá que asegurar que lo que funciona, lo que está funcionando y la estabilidad que merecemos, digamos, porque nos hemos dedicado toda la vida a trabajar, se preserve. Es decir, nosotros buscamos estimular, no afectar al ningún sector. ¿Qué otras leyes? Por ejemplo, la ley de contratación pública. Deberíamos facilitar para que las universidades, por ejemplo, públicas, las cofinanciadas también, puedan tener empresas públicas, mejor si son mixtas, con capital mixto, ¿sí? De forma ágil. Ahora la ley lo permite. Sin embargo, estos procesos están atados, relacionados a los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso le ha tornado un poco dificultoso. No, dejemos que funcionen los gobiernos autónomos descentralizados en esta relación con las universidades. Las universidades por sí solas puedan configurar empresas públicas con base tecnológica, ¿sí? Empresas mixtas con base tecnológica. Otras leyes más están identificadas donde hay que reformar. En suma, César, auspiciar, generar, estimular en una especie de minga nacional por el empleo juvenil es la propuesta central de los legisladores de este grupo de candidatos a la asamblea por el norte de Pichincha, que está en la alianza Claro que se puede, con Yacu Pérez. Alex, se vio una muerte cruzada por primera vez en el país. Se eliminó la asamblea, el presidente se quedó con la potestad de gobernar bajo decretos ley en emergencia económica. Pasó un decreto, no pasó el otro. Sin embargo, ustedes al retomar la asamblea, el juicio político no se terminó de completar. ¿Podrían ustedes completar ese juicio político? ¿Creen ustedes que es posible? Porque obviamente Guillermo Lasso tiene que responderle ante el país. La figura formal, constitucional, legal, da espacio para un juicio político cuando alguien deja de ser funcionario. En este caso el presidente bien podría ser. La fiscalización va a ser una de las tareas nuestras. La fiscalización del gobierno de Lasso, de Moreno y de Correa. ¿Sí? Porque los tres que son los más visibles son los que nos han llevado a este atolladero. A una muerte cruzada que, claro, se supone es una especie de válvula de escape a un conflicto político derivado de la incapacidad de los políticos de sentarse a dialogar, a discutir y a acordar. Porque para eso es la asamblea. Sobre la mesa, de cara a la gente, de forma transparente, hay que hacer acuerdos. Si no, las sociedades no funcionarían, porque somos diferentes, distintos. Y nuestro propósito es trabajar en unidad, pero claro, preservando esa diversidad. No sé si sea prioridad. Lo que sí va a ser prioridad es que organismos internacionales como Naciones Unidas nos ayuden, contribuyan con los ecuatorianos a configurar una comisión nacional e internacional para que se encargue de revisar las acciones de los tres gobiernos que he mencionado respecto, por ejemplo, de la contratación pública. Pero no se hizo eso ya en el gobierno de Moreno y quedó en nada. La decisión política de los gobernantes es la que prima y la que cuenta aquí. Quedó en nada porque esa decisión no existía. Yacu Pérez tiene la decisión de hacer esto. Y vamos a mirar porque tenemos apenas 1 año y medio para hacerlo. Y tenemos que avanzar por esa línea. Es decir, la obra pública que se hace en el Ecuador, los capitales que financian las campañas electorales que están presentes en el Ecuador, tienen que decirnos, ¿sí?, cómo fueron constituidos, cómo fueron hechos, cómo se trabajó. Entonces, un juicio político para Lasso perfecto podría ser un elemento a ser valorado,
porque claro, es penoso lo que ha ocurrido en este último gobierno, pero eso no nos puede llevar a confundir lo que significa los últimos 40 años en torno al tema que estamos conversando, César. ¿Quién le acompaña a usted en la papeleta, estimado Alex? Sí. Somos 8 candidatos, ¿no? Me acompaña un colega economista, Osvaldo Erazo, ¿sí? Gloria, Marcia, Cecilia, Gustavo, Kevin, son los que hacen, Tabata, los que hacen el conjunto de lista. Todos ellos pertenecen a las organizaciones que le he dicho. En segundo lugar, están 2 destacadas mujeres que pertenecen a Unidad Popular. Una de ellas es una afroecuatoriana, una luchadora, una lideresa innata, que, por ejemplo, cuando definimos esa candidatura, Cecilia, cuando definimos esa candidatura, me conmoví. Porque, por ejemplo, ella vive en Atucucho, ¿sí? Uh-huh. Y es voluntaria de la Cruz Roja, ¿sí? Ella, como voluntaria, por ejemplo, se desplazó a la última tragedia de Alausí. ¿Por qué digo esto? Porque yo nací en Alausí, mi pueblo es Alausí. He vivido toda la vida aquí, como he dicho, pero yo nací allá y ella estuvo en el rescate de las víctimas de la tragedia que hace más de 2 meses ocurrió en Alausí, en mi pueblo. Ella es la candidata, esa es candidata. Hay abogados profesionales, ¿sí? Y también jóvenes, hombres y mujeres. Esa es la lista 2, 17, 20 de la Alianza Claro que se puede con Yacu Pérez. Estimado Alex, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Hoja de Ruta. Espero que se haya sentido bien. Primero, muy cómodo, ¿sí? Luego, no me canso de relevar porque si mi propuesta es valernos de las tecnologías para crear fuentes de trabajo, ustedes son el mejor ejemplo de eso, ¿sí? La asociación, la unidad, trabajar con alegría, ¿sí? Diferente a los políticos peleones, eso no nos interesa, digamos. ¿sí? Nosotros tenemos una línea editorial, obviamente nos sabemos criticar y duro. Claro, que así debe ser. A veces por eso nos etiquetan y nos estigmatizan, pero de todas maneras aquí estamos abiertos porque esa es la democracia, conversar con todos y que el pueblo especialmente conozca a todos los candidatos, ¿no? Porque esa es la igualdad que necesitamos promover en unas elecciones. No puede ser que solamente en los grandes canales estén los mimados de esos canales, ¿no? Claro. Efectivamente se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, de criticar. En las aulas universitarias, en las de posgrado, porque yo soy profesor de posgrado, hay un solo objetivo. Practicar, enseñar a que la gente piense con cabeza propia. Y que hable y que critique. No que confronte por confrontar. La crítica es la contraposición de ideas para sacar mejores ideas, ¿sí? Eso fuera bueno que aprendan nuestros políticos. ¿Sí? Y claro, medios como este nos dan esa posibilidad. A gente que provenimos de sectores populares, que como dije antes, como Yacu, ¿no? Como Yacu, proviene de sectores populares. Que con esfuerzo enorme de él, de su familia, logra estudiar, ¿sí? Muchos de nosotros también hemos hecho eso. Y claro, el ecuatoriano ve esto y dice, ¿por qué no hay espacio para mí? ¿Por qué no hay oportunidades para yo poder hacer algo como hizo Yacu, como hacen otros candidatos u otras personalidades? Estos candidatos no llegamos fácilmente a los llamados grandes medios. Pero claro, cuando nos llamen sabremos también decir lo mismo que estamos diciendo aquí en este gran medio, porque la audiencia es enorme. La tecnología demuestra que se puede llegar a cientos, a decenas de ecuatorianos, y lo están haciendo a cualquier hora, en cualquier lugar, no solamente en el norte de Pichincha, donde estoy de candidato, en el mundo entero. Por eso yo saludo la iniciativa de ustedes, y no solo que me siento cómodo, me emociona ver que esto es posible hacerlo, ustedes lo demuestran. Muchísimas gracias, ha sido Alex Remache, quien está de candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza. Sí, claro que se puede. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos luego de este corte con el César, lo que es del César. Esos nombres muy...